Vamos al tercer capítulo de este ciclo dedicado a la espiritualidad para hombres, en este ciclo que hemos llamado nosotros, Palestra Ascética para Hombres. Este tercer capítulo lo vamos a dedicar a un tema importante que nos ha de servir de base para después vivir esa llamada a una concepción fuerte de la fe cristiana para el hombre del siglo XXI, para el hombre católico del siglo XXI. Pues bien, el tema de hoy es la lucha ascética. La palabra ascetismo es una palabra que hoy en día levanta sospechas, ¿no? Porque inmediatamente de ella se desprenden otros términos que nos pueden parecer difíciles de comprender en las circunstancias del hombre moderno, como son los términos mortificación, penitencia, sacrificio, abnegación. Todos ellos van unidos en efecto. Por eso hablaba de una concepción fuerte de la fe católica, porque de lo contrario lo que debemos hacer es desconectar ya inmediatamente de esta conferencia, de esta charla de formación. La lucha ascética es parte fundamental de la vida del cristiano, del católico. La palabra ascetismo viene del griego askesis, que significa ejercicio corporal o entrenamiento físico propio de los atletas o de los soldados. Bien. Por analogía, designó en filosofía todos aquellos ejercicios que se hacían, para adquirir la virtud o la sabiduría. Sabemos muy bien que San Pablo, que tenía una formación griega, retomó esa idea y hablaba de los atletas en el estadio y aplica esto a la vida cristiana y le confiere a la ascesis un sentido religioso. Es nueva forma de entender la ascesis como lucha para poner las propias pasiones al servicio del bien, para dominar las pasiones desordenadas y para ejercitarse a la hora de alcanzar la virtud. Para los santos padres de la Iglesia, la ascesis designaba el régimen de vida ordenado a la perfección evangélica, especialmente en el estado de continencia o en la profesión monástica, en aquellos eremitas que en los primeros siglos, después de las persecuciones, empezaron a huir a los desiertos, a la Tebaida, para hacer penitencia, ¿no? Todo ese ejercicio ascético es parte fundamental de la vida del cristiano, no solo del eremita, sino de cualquier cristiano que está en combate por servir a Dios y por instaurar su reino, en el primer lugar, en su corazón y en su vida. En teología, la ascesis dará su nombre a la parte de la teología espiritual, la ascética, que estudia la búsqueda de la perfección. La búsqueda de la perfección mediante el esfuerzo personal y el uso de prácticas de penitencia para luchar contra los defectos y para adquirir evidentemente las virtudes, como hemos dicho antes. Bien, esfuerzo personal, dominio de la voluntad, tiene mucho que ver con la lucha ascética. La ascética, entendida como lucha o esfuerzo, lo que pretende es ayudarnos a recuperar el dominio sobre nosotros mismos. ¿Por qué es necesaria la ascesis en la vida cristiana? Y no solo en la vida cristiana, sino en la vida de todo hombre, de todo ser racional, que no puede ser esclavo de sus instintos. Pues mirad, en primer lugar hemos de responder a algo que es fundamental, y es la respuesta de cuál es el sentido de nuestra vida. De lo contrario, no vamos a entender la finalidad de la ascesis católica. Hemos de tener claro, en primer lugar, y este punto ha de quedar muy bien fundamentado en nosotros, para saber por qué nos instalamos en la lucha ascética, hemos de tener claro, en primer lugar, el fin de nuestra propia vida. ¿Cuál es el fin de nuestra propia vida?
Pues mirad, hoy en día a veces entre las personas que no son cristianas, pero incluso a veces entre cristianos que, vuelvo a decir, tienen una concepción débil del cristianismo, consideran que la vida les ha sido dada para ser felices, para autorrealizarse, para alcanzar unas metas personales, ¿no? Para buscarse a sí mismos por encima de todo. Esto hay que desecharlo desde el principio. La finalidad de la vida del hombre en este mundo no es ser feliz aquí, cosa que sería baladí en la medida que aquí estamos de paso, ¿no? Por lo tanto, la finalidad de la vida del cristiano en este mundo la podemos resumir en la expresión hacer la voluntad de Dios. El catecismo aún lo especifica más. El catecismo, cuando éramos pequeños, nos decía que habíamos sido creados para servir a Dios y para hacer su voluntad. O San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, en el principio y fundamento al que dedica los primeros días de los ejercicios, dice: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Si esto no está claro, San Ignacio decía, si este principio y fundamento no queda suficientemente fundamentado y claro en el corazón y en la mente del que se ejercita, en aquellos ejercicios espirituales, que se retire, que no siga adelante. Pues lo mismo podríamos decir en esta charla. El que no tenga claro que su vida tiene este sentido, que ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar el alma, ganarse la vida eterna, entonces lo mejor que puede hacer es retirarse de esta charla de formación, porque no va a entender nada a continuación. Hemos de tener claro cuál es el fundamento, el principio y fundamento, cuál es el sentido de mi vida, para qué he sido creado. Cuando esto lo tengo claro, podemos avanzar y ya sabemos cuál es la meta para la que hay que trabajar y para qué va a ser necesaria esa lucha ascética, que es alcanzar esta meta, hacer la voluntad de Dios, servir a Dios, hacerle reverencia, hacer que nuestra vida sea un canto de alabanza al servicio de Dios nuestro Señor. A partir del pecado original surgió un desorden en nuestro ser. Esto es otra realidad que no podemos evadirnos de ella y hay que tener muy claro. Es un segundo fundamento, el pecado original. El hombre nace en pecado original. Pues bien, antes del pecado original, nuestro espíritu, bajo la guía de Dios, debía dirigir nuestra voluntad y valerse para ello de las potencias naturales. Dirigir nuestra voluntad a servir a Dios. Esto era así antes del pecado original. Y las potencias naturales estaban al servicio de ese fin. Pero, a causa del pecado original, este orden se trastornó. Las pasiones se rebelaron contra el espíritu y la voluntad debilitada cedió. Es muy importante tener claro esto, hacer una afirmación de fe en esta verdad fundamental que es el pecado original, que además es una verdad que experiencialmente queda demostrada en nuestra vida día a día por la debilidad que experimentamos para hacer el bien y por la facilidad que tenemos para hacer el mal. San Pablo lo definía muy bien. Hay una ley en mi cuerpo, una ley que se rebela contra mi espíritu, decía él, en Romanos, en el capítulo 7, de modo que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Qué bien se conocía San Pablo, qué bien nos estaba definiendo a nosotros, qué gran favor nos estaba haciendo diciéndonos esta verdad. Es nuestra realidad la herida del pecado original. Esta es la materia prima con la que contamos y con esto hemos de trabajar. Pero es importante afirmar esta verdad de fe, fundamental para entendernos a nosotros mismos. De lo contrario, no entenderemos nada, ni de nosotros ni del mundo. Pues bien, esta es la realidad. Y para poder servir, alabar, hacer reverencia a nuestro Dios, que es el fin de nuestra vida, lo que hemos de volver a ser es señores de nuestra propia casa, es decir, de nosotros mismos, para poder hacer la voluntad de Dios. Para ello, no obstante, hay que tomar conciencia de esta verdad. Somos hombres caídos y de aquí hemos de partir. No podemos olvidar que a lo largo de toda nuestra vida nos encontramos, por lo tanto, en un combate que con la gracia de Dios hemos de librar. No solos tenemos la gracia de Dios.
Por lo tanto, vamos a afirmar 4 cosas fundamentales que nos sirven de punto de partida para nuestra reflexión y para edificar nuestra vida. Sin estas 4 verdades, sin estos 4 pilares, no podemos comenzar a trabajar. Primero, el fin de nuestra vida. Hemos sido creados para alabar, servir y hacer la voluntad de Dios. Segundo, nuestra realidad es la de seres caídos por el pecado original. De ahí partimos. Tercero, hay un trabajo que hacer, por lo tanto, un combate, es lo que llamamos la lucha ascética. Cuarto, hay un auxilio sobrenatural para dominar a ese hombre caído y para hacerlo un hombre nuevo. Y eso se llama gracia, la gracia que Jesucristo nuestro Señor nos ha ganado muriendo en la cruz y resucitando. 4 fundamentos, 4 pilares que son necesarios para empezar a trabajar en la gran obra de la reconstrucción de nosotros mismos. Bien, vamos a ir avanzando. Lo primero en este combate ascético va a ser refrenar nuestras inclinaciones sensuales, dominar nuestros sentidos. El combate con nuestras inclinaciones desordenadas no puede limitarse, no obstante, únicamente a los sentidos, que es muy importante. Aquellos enemigos del alma que decía San Juan, recordad aquel pasaje de Juan 2.16, primera de Juan 2.16, ¿no? La soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, ahí está nuestra lucha. Estamos en lucha contra unos sentidos desordenados, contra unas pasiones que nos dominan, contra unas concupiscencias poderosas. Y todo lo experimentamos cada día. Hay una lucha que se ha de llevar a nivel de vencernos a nosotros mismos en nuestro cuerpo, en nuestras pasiones, en nuestros sentidos, es verdad. Hay una lucha que se debe concretar en pequeñas cosas, en levantarse puntualmente por la mañana sin ceder ni un ápice a la pereza, en ponerse a trabajar puntualmente en aquellos trabajos que más nos cuestan, en arrostrar las dificultades del día a día, del frío, del calor, de las circunstancias difíciles, en el dominio, hoy en día muy importante porque vemos mucha gente esclava, pues del móvil, de las redes sociales. Incluso hay personas que todavía, sorprendentemente, son esclavos de la televisión, pero bien, ahí hay una esclavitud, hay unos sentidos esclavos, hay una necesidad de cosas que susciten en nosotros una pequeña alegría. Aquí se exige una mortificación, ¿no? En la comida, en el dominio de esa pasión, de ese pecado capital que es la gula, ¿no? De comer en exceso, ¿no? O de comer fuera de horas, o de darnos demasiados placeres, ¿no? La comodidad, la molicie, ¿no? Y en definitiva, los caprichos, las compras innecesarias, las necesidades que nos creamos. Hay ahí todo un dominio de las pasiones, ¿no? Para vencer en nosotros los pecados capitales, ¿no? La pereza, la gula, la lujuria, ¿no? Es decir, guardar los sentidos, guardar la mirada, guardar lo que vemos en los medios de comunicación o a través de las redes sociales, porque todo eso contamina nuestra alma y nos quita la paz. Hemos de ser dueños de todo esto. Bien, dominio de los sentidos, es cierto, mortificación de los sentidos, mortificación y hacerse violencia para vencerse y no ser esclavo, no ser arrastrado por las pasiones, sino ser dueño. La ascética, no obstante, debe aplicarse también, fijaos, no solo a los sentidos, sino a las inclinaciones desordenadas a nivel espiritual, porque también estas afectan al alma, y de ahí vienen la mayoría de las tentaciones más sutiles. Un aspecto muy importante de la ascética será el dominio de los pensamientos, porque de ahí nacen todos nuestros males. De los pensamientos, de los sentimientos, de los deseos, de las palabras. Aquello que pensamos después pasa a la boca y después pasa a las manos y se hace obrar. Por lo tanto, el dominio ha de ser ya en el pensamiento, en los deseos, en lo que dejamos entrar, en lo que gestionamos en nuestra parte racional. Jesús nos advierte de que la lucha está ahí. Jesús, gran maestro espiritual, nos dice:
De lo que abunda el corazón hablan los labios, Lucas 6:45. Y nos dice también, lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos. Les dice, aquellos judíos que creían que la impureza estaba en lo que comían, o en si limpiaban o no limpiaban suficientemente los platos, los instrumentos de labranza, etc. No viene de fuera la impureza. La impureza, dice Jesús, viene de dentro, de los pensamientos, de los deseos, de los sentimientos que yo albergo. Yo, como ser racional, puedo dominarlos. Y además, como cristiano tocado por la gracia de Dios y vivo en gracia de Dios, tengo la gracia para ser dueño de esos pensamientos. Hay hoy en día una buena prensa errada sobre los sentimientos. Todos los sentimientos son buenos. Es que siento esto, cuidado. Se pueden sentir cosas que no son buenas, hay que dominar. El hombre es dueño de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus deseos. Que saber rechazarlos. La Iglesia nos enseña muy bien esa norma en la lucha diaria de sentir y consentir. Una cosa es sentir, podemos sentir. Claro que sí, podemos sentir la ira y la lujuria y la rabia, pero no puedo consentir eso en mi mente y en mi corazón. Puedo dominarlo y rechazarlo. Bien. Por lo tanto, la primera lucha, el primer dominio, está en el interior. Sentimientos, deseos, pensamientos, que después se van a convertir indudablemente en palabras y en obras. Pero hoy vamos al primer objetivo, dominar los sentidos. La mortificación, por decirlo así, exterior o corporal. Poner orden en estas potencias vitales para que se desarrollen positivamente y no sean destructivas. En sí, muchas de esas pasiones pueden ser dominadas y utilizadas para el bien. Sentir pasión por el bien, evidentemente, es bueno. Lo que hay que evitar son las pasiones desordenadas, que nos esclavizan, o que tienen por objeto aquello que hace del hombre un esclavo. Una primera afirmación fundamental: no controlar los impulsos naturales siempre nos hará ir más allá de lo que es conveniente, de lo que es bueno. No controlar los impulsos naturales. Hay que controlar los impulsos naturales, los instintos. Solo los animales no lo hacen. Vuelvo a decir, el hombre, ser racional, debe dominar su parte puramente física. Bien. Esto nos lo recuerda aquella alegoría del carro alado de Platón. Él lo explica en su diálogo Fedro y lo hace para explicar su visión del alma humana. Y está muy conseguido, en efecto. Explica el conflicto entre el bien y el mal en el interior del alma humana. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Ya hemos escuchado también a San Pablo. Esta alegoría de Platón habla de una auriga que conduce un carro tirado por 2 caballos alados, dice Platón, uno de los cuales es blanco, virtuoso, bueno, pero el otro es negro, inmoral, rebelde. El auriga representa la parte racional del alma que debe guiar al alma hacia la verdad, hacia el bien. El caballo blanco representa los deseos espirituales y el impulso racional o moral que guía al alma a realizar las buenas obras, mientras que el caballo negro representa las pasiones irracionales del alma, los apetitos carnales y terrenales. Cuidado. Si no domino el caballo negro, al final tira del blanco y convierte a la auriga ya no en dominador de la situación, sino en un pelele que es arrastrado por sus pasiones, que ya es incapaz de dominar su cuerpo y sus sentidos. Bien. Hay que tener otra cosa en cuenta que es fundamental. No estamos hablando de un voluntarismo, somos cristianos. El hombre, sin la gracia de Cristo, no puede alcanzar este dominio. Podría alcanzar un dominio moral relativo, y no digamos físico. Yo a veces, algunos de vosotros, os incomodáis porque a veces me río un poco,
no me río, ¿no?, sino que relativizo la importancia que se da hoy en día al aspecto físico, al bienestar del cuerpo, a la ejercitación del músculo, de lo puramente carnal en los gimnasios. A mí me parece estupendo que la gente vaya al gimnasio. Creo que es un método bueno para ir alcanzando un dominio de uno mismo, pero no se puede quedar en lo puramente físico. Esos hombres musculados después tiemblan ante la prueba, después lloran porque les han hecho un arañazo en el coche, después se echan a llorar porque su partido de fútbol, su equipo de fútbol ha perdido el partido, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la presencia de ánimo? ¿Dónde está la capacidad de sufrimiento? Es decir, un cuerpo musculado no indica nada. Puede ser una ayuda, evidentemente, para dominarse, para mortificarse, porque exige una abnegación grande, pero no es solo eso, no es solo eso. El hombre solo no puede nada, necesita la gracia de Dios. Para la lucha ascética interior, para la lucha contra los sentidos desbocados, y para eso necesita la gracia de Dios. El hombre siempre es patéticamente débil, hasta que la gracia de Cristo viene a auxiliarlo y hace de aquel hombre débil, con la gracia de Dios, un héroe o un santo. Bien. ¿Por qué? Porque Dios se ha apiadado del hombre esclavo de su pecado. Envía a su Hijo para redimir al hombre, para que éste pueda levantarse de su postración con su ayuda, por medio de la gracia. Por eso es tan importante para nosotros la fe y la gracia en Jesucristo. Solos no podríamos. Con la gracia de Dios me atrevo a todo. A todo. Bien. Esto lo decía San Agustín. San Agustín en las Confesiones habla de cómo cuando se convierte se siente muy esclavo de las pasiones todavía, incluso de las pasiones carnales. Había sido muy esclavo de ellas. ¿Cómo dominaré esto?, dice él. Y llega a una conclusión muy esperanzadora. Dice: si otros lo han conseguido, yo también lo conseguiré. ¿Por qué? Porque los dos somos de la misma materia prima, de la misma pasta débil. Pero yo puedo poner mi voluntad, como ellos, al servicio de ese plan de salvación, pero además tengo la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios me atrevo a lo que se atreva un hombre. Bien. Esta visión positiva, antropológicamente hablando, del ser humano capaz de redimirse, de salvarse, de salir de las profundidades de lo más oscuro y del abandono total para convertirse en un héroe cristiano, en un santo, en un guerrero. Bien, la gracia para eso es necesario. La fuerza del alma se acrecentará con todo lo que hace llegar a nosotros la fuerza de Cristo, su gracia. Y los medios los conocemos: la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, la mortificación. En cambio, se verá debilitada cuando las necesidades naturales tomen un peso que sobrepase la medida justa y razonable. Entonces el alma estará, por decirlo así, pegada al suelo, atada a la esfera puramente sensual. Y hemos de despegarnos de eso, con la ayuda de la gracia y del esfuerzo personal. Para que el alma pueda corresponder a la voluntad de Dios con sus potencias, entendimiento, memoria y voluntad, es necesario que practique la ascética para refrenar la naturaleza caída. Para ello hace falta un constante esfuerzo, porque las inclinaciones sensuales son poderosas, son como niños consentidos, que están continuamente pidiendo caprichos, y hay que dominarlos, hay que educarlos, hay que corregirlos. Esto exige un continuo esfuerzo y un ejercicio de gran paciencia con uno mismo, de volver a caer muchas veces y de volver a levantarse, de acudir a la gracia. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión, la comunión, para volver a levantarnos, para volver a luchar, para volver a empezar, para mejorar nuestras marcas, para acabar erradicando lo que nos domina. ¿Y cuántas veces se ve así en las almas? Es maravilloso ver cómo la gracia transforma a esas almas. Yo veo verdaderos milagros en personas que han sido tocadas por Dios
y que han sido arrebatadas de lo más profundo del abandono moral más abyecto, para volver a ser personas libres, hijos de Dios. Bien, la carne está continuamente deseando contra el espíritu, y la represión y la abnegación, la mortificación, digámoslo así claro, la mortificación, son necesarias para controlar las pasiones, pero sería un error medir la virtud de una persona por la extensión y carácter también de sus penitencias corporales. Cuidado, no es solo eso, no es solo la penitencia corporal. Siempre os lo digo, nosotros no somos estoicos, nosotros no somos faquires, no pretendemos un dominio de nosotros, pretendemos ser libres para servir a Dios. San Jerónimo decía: mantente en guardia cuando comiences a mortificar tu cuerpo por la abstinencia y el ayuno, para que no te imagines que eres perfecto y santo. La perfección no consiste en esta virtud. Es solo una ayuda, una disposición, un medio, aunque apropiado, para el logro de la verdadera perfección. Queremos ser libres, esa es la finalidad. Bien. No es un fin, sino un medio. El peligro a veces de la mortificación corporal es ese, buscar esas prácticas y quedarnos en ellas, incluso prescindiendo de la mortificación interior de la que hablábamos antes, que es fundamental, No obstante, tampoco podemos prescindir de la ascesis y quedarnos con una mortificación interior. No, es necesaria la mortificación corporal porque garantiza la participación del cuerpo en la vida espiritual. Nosotros somos cuerpo y alma. El cuerpo debe unirse a esa adoración del Dios verdadero. Pues bien, esto garantiza el realismo de nuestra opción cristiana, de nuestro deseo de vivir como hijos de Dios. No es algo puramente espiritual, estoy implicando mi cuerpo, también dominando mi cuerpo para ponerlo al servicio de la construcción del reino de Dios, ya que la ascesis es la participación del cuerpo en la vida espiritual. Es importante, para no caer en abusos, es importante, y acabo ya hoy con esta advertencia, tener un entrenador, igual que en el gimnasio se tiene una persona que nos ayuda a hacer los ejercicios adecuados, que no nos perjudiquen y que nos vayan haciendo crecer en las actitudes físicas. En la vida interior, en la vida cristiana, en la lucha ascética, necesitamos un entrenador para no abusar de la mortificación, ni para quedarnos cortos por blandos, ni para excedernos por imprudentes, que también puede pasar, sobre todo en los comienzos. Aquellos que piensan que haciendo sacrificios muy grandes ya... No, hay que ir muy poco a poco y saber dónde hay que incidir en las pequeñas cosas que nos dominan. Para eso necesitamos un entrenador, lo que llamamos un director espiritual, o un sacerdote generalmente, que en la confesión nos vaya siguiendo, nos vaya poniendo propósitos para vencernos. Necesitamos ese ejercicio, necesitamos a alguien que nos aconseje, que modere en nosotros las fuerzas, que sirva de acicate cuando nos acomodamos o caemos en la tibieza y en la desgana. Pues bien, importante seguir con esta reflexión de la lucha ascética. Aún dedicaremos un segundo capítulo a este tema para ir fundamentando cuál es el fin de nuestra vida, cuáles son los medios y cuáles son los auxilios que tenemos para alcanzar la meta de poner orden en nuestra casa, de poner nuestro cuerpo y nuestro espíritu al servicio del fin primordial en la vida del creyente, del católico.